Capital 710. Capital 710. Tu radio. A partir de este momento, Superestelares Sculpi. El acontecer nacional e internacional, los últimos avances en ciencia y tecnología, el día a día del mundo deportivo y la actualidad política serán comentados por Luis Sculpi, que ya está con todos ustedes. Superestelares Sculpi. Amigas y amigos, tengan todas y todos muy buenas tardes. Una vez más compartiendo con todos ustedes a través de los 710 de la primerísima Radio Capital. Como siempre, Henry en los controles, gentilmente como siempre, atento. Y por esta parte, quien les habla Sculpi, por supuesto en compañía de la dirección general del señor Duque. Obviamente el espacio lo producimos con el mayor gusto para todos ustedes cada sábado de 2 a 3 de la tarde. Nada más importante que el 237-7809 para de alguna manera compartir inquietudes, detalles y sobre todo en ese aspecto personal que muchas veces nos confundimos y creemos que todo lo podemos dominar, pero de allí nace pues la burocracia, lo que se entiende por burocracia. Casualmente venía yo para acá y llega un señor y iba a entrar yo a una parte, pero estaban dos personas delante de mí y el señor es el señor portero. Naturalmente, en ese sentido llega y entonces hace una acción como de prepotencia, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes? Oigo yo, no era conmigo precisamente, pero a lo mejor yo le hubiese dicho, bueno, cualquier persona como usted. Yo pudiera ser también portero, evidentemente. Pero entonces, esa actitud prepotente es lo que se entiende por, ¿qué es lo que decimos constantemente? Esa prepotencia se entiende como vanaglorismo, se puede entender como ese estado de importancia que la tiene evidentemente, pero cuando de alguna forma esa burocracia, por eso es que se llama el burócrata, fíjense que la expresión burócrata encaja allí, porque es irreemplazable, es el único, es el que de alguna forma mantiene un control allí, pero eso no es tanto. Uno debe ser más bien atento, puesto que cada puesto es removible, es removible. Ningún puesto es para exagerar una conducta, y menos con el ciudadano, el cual, porque uno paga impuestos, porque uno paga todo lo concerniente a las necesidades que impositivamente le colocan a uno, y obviamente eso constituye el erario. Y si usted es empleado público y si es empresa privada, todo depende de los impuestos, de las ganancias que genera, y allí está pues la importancia de tener siempre presente ese valor por el ciudadano, por quien de alguna forma uno comparte y depende también, claro. Fíjese que esto me da pies muchas veces a interpretar la situación que vivimos en el mundo y en cualquier parte de los países, sobre todo ahora, que es un grave error anteponer a las necesidades naturales la actitud, fíjese con C, para demostrar que de alguna manera usted no depende. No es así. Nosotros dependemos de lo natural, nosotros dependemos de lo involuntario. Ante eso no puede haber nada que le chantajee, no puede haber nada que le mediatice, le menoscabe, le menosprecio. Claro, porque si, vamos a la interpretación de no colocar nada ante las necesidades naturales e involuntarias, usted no puede dejar de dormir. ¿Cómo usted se impone no dormir? Usted fenece. ¿Cómo usted se impone no comer? ¿Ah? Le va a dar algo si usted no come, si usted no se alimenta, ¿ah? Si usted no toma agua. Entonces, si usted las necesidades naturales de desechos del cuerpo, ¿qué pasa? También no puede sostenerla.
Y no puedes decir, esto será ahora, mañana o después. A veces hay ciertas coordinaciones que uno logra entre el cerebro para determinar ciertos detallitos, pero no siempre. La naturaleza es perfecta e involuntaria. Y allí está. Entonces usted no puede anteponer ninguna desgracia y por consiguiente lo que le pueda suceder a usted ante esas necesidades naturales. De allí se erige pues las conductas autócratas, displicentes, esa conducta que lejos de alguna manera proyectar y demostrar esa condición humana, es la que se desmorona. Por eso yo insisto en que si uno se da cuenta el grado de posición que tiene, si uno se da cuenta del grado de limitación que tiene como ser humano, yo pienso, aunque lo que estoy diciendo no es nada extraordinario, pero si usted se da cuenta de lo que es usted y sus limitaciones, es aquello como que dice la locura, es el intento de negar la impotencia humana, de desconocerla, en tanto de una manera muy determinada. El loco se hace la idea de que ésta no existe. ¿Se da cuenta? Entonces es allí donde uno tiene que buscar la manera del equilibrio. Muchas veces escuchamos personas interesadas, mandatarios, políticos, a nivel mundial, mundialmente, estamos hablando de la conducta del ser humano, de que de alguna manera va a obrar sobre y desarrollar, pero ¿qué? ¿Qué desarrolla si usted no cuenta con el apoyo de la gente que también le aprecia, le quiere y que de alguna forma usted logra alcanzar los objetivos gracias a ese apoyo? No existieran, ¿verdad?, empresas, laboratorios, si no hay un capital humano desarrollado, un capital humano docto en la materia. ¿Y ello a qué se debe? A que usted se prepara. Usted no puede dejar de prepararse, usted no puede dejar de cultivarse. Usted tiene que buscar la manera constantemente de alcanzar el equilibrio. Y ese equilibrio es de esa forma, es de esa manera. Por eso que yo no entiendo por qué la gente o los mandatarios se vuelven autócratas, se vuelven con aquella enemistad, existiendo tanta experiencia, ¿verdad?, y tanta historia sobre lo calamitoso que es ir en contra de una sociedad que puede sentirse burlada, traicionada, pero ese es el objetivo del ser humano. Pareciera que no entiende la importancia que tiene el ser humano, ya que él de por sí ya no la tiene. Aunque ustedes no lo crean, hay personas, por muy sabiendo que pueda ser, diríamos como término de expresión de acepción, hay personas, presidentes, autócratas, todo lo que usted pueda entender, y esos son seres que tienen miedo a la libertad. Sí, salvo otros trastornos, si se quiere, psiquiátricos, que puedan derivar en otras desgracias expresas. Pero del resto, la gente vive como siempre con un cierto temor. Y es que resulta que ese temor, que puede ser producto de una enseñanza, más yo una vez se lo consultaba a una psicólogo de que qué importancia le daba a la conducta que de alguna forma está dominada entre lo que le enseñan a uno y luego socialmente lo que uno va aprendiendo y moldeándolo a uno también, qué posibilidad había que haya allí una carga genética. Y ella me decía para aquel entonces, hoy por hoy ya eso está bastante avanzado, que eso estaba en estudio. Hay una carga genética, hay una sombra, ¿verdad? Si, a ver, vamos, después de tener cierta conciencia sobre ese estado particular de ser, de alguien que le dice no es así, sino así, pero logra imponerse como el consciente, no el inconsciente. Es allí donde está la fuerza más importante, y lo destacaba el doctor Freud. Allí está
la base de todo tipo de problema. Ahí está la base que condicionada pretende condicionar a quienes de alguna manera muestran más capacidad, más talento, pues siempre vamos a tener personas más talentosas que uno. Siempre vamos a tener personas con una capacidad extraordinaria para asimilar. A otros les cuesta un poquito, pero eso no tiene nada de particular de que usted pueda entenderse de que es menos. No, mire, la forma de ganarse los éxitos no es tanto por aquello de que me van a premiar, me van a hacer ver de que yo soy el mejor porque me premian, sino que por el contrario, usted demuestra con hechos esa capacidad, ese desarrollo y esa orientación. Buenas tardes, encantado. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Marino Azcárate. Ingeniero, caramba, encantado de escucharle. ¿Cómo está usted? Estimado Luis, placer saludarte. Igualmente, Azcárate. Hoy, como siempre, amigas y amigos, voy a aprovechar el momento que tenemos al ingeniero civil, Azcárate, y presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Aragua. Pues mire, entonces, él es presidente y fue presidente en el 2004 al 2014. Voy a hacer una pequeña recuento, pues, de su experiencia. Es cofundador de la seccional Ricaurter del Colegio de Ingenieros de Venezuela. En la actividad gremial, más de 40 años. Ha ocupado cargos gerenciales en empresas públicas. Ha participado en más de 200 proyectos de construcción civil. Más de 43 años en el área de proyectos y construcción. En el área laboral, actualmente ocupa el cargo de director general de infraestructura y mantenimiento de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Como decano de ingeniero, durante el primer año ocupó el cargo también. No obstante, caramba, ingeniero, bienvenido a los 710 de la primerísima Radio Capital. Creo que leí bien el parte del currículum, porque el suyo es extenso, ¿eh? Y tú hiciste un buen resumen. Gracias, ingeniero. Ingeniero, aprovechando pues estos instantes, es importante para mí, dentro del contexto general y social que nos embarga, y naturalmente no es menos cierto que el hombre está involucrado. ¿Qué significa Aragua potencia en las condiciones que está cualquiera de sus áreas, en agua, en salud, en viviendas? ¿Cómo se puede interpretar esa expresión? Primero que nada, Luis, estimado Luis, quiero agradecerte la invitación que me has formulado a este programa que tú diriges ya desde hace algún tiempo. Sí. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un cordial saludo a toda tu inmensa audiencia. Aragua está en el promedio nacional en relación a la situación que vivimos los venezolanos. Aragua, por cierto, es una encrucijada de caminos, tierra de samanes, gente. Aragua es un estado bendito por Dios y por la naturaleza. Aragua es un estado completo desde el punto de vista geográfico. Nuestro estado de Aragua cuenta con mar, tiene lagos, tiene ríos, tiene valles, tiene montañas y tiene llano. Y tiene además su gente, que es una gente trabajadora. En el estado de Aragua confluyen muchísimos venezolanos que tienen que cruzar por nuestro estado para desplazarse hacia el centro occidental del país, hacia los llanos centrales. En fin, somos un camino de encrucijadas y una tierra de samanes, como se le conoce nacionalmente a nuestro estado. Nuestro estado lo tiene todo. Nuestro estado tiene agua para tirar para el techo. Tenemos agua para brindarle a la ciudad capital, a la gran capital, a la gran Caracas. Contamos con el embalse de Camatagua, desde donde surtimos agua para el consumo humano de los caraqueños. Lamentablemente las instalaciones están muy mal mantenidas, están bien desasistidas, y el funcionamiento del servicio de agua hacia Caracas no es el apropiado, no es el deseado. Pero también tenemos en muchas partes del mundo, contar con un lago alrededor es un plus para una ciudad o para un estado o para ese país. Nosotros
contamos con el lago de Valencia, que es compartido con el estado Carabobo, y ese lago tiene inmensos recursos hídricos, millones de metros cúbicos almacenados que lamentablemente no hemos sabido utilizar. Si nosotros llegáramos a desarrollar las obras que se proyectaron, que lamentablemente no se ejecutaron, tendríamos agua en el lago de Valencia para suministrarle a media Venezuela, media población. Nosotros tenemos aproximadamente entre 28 y 33, digamos que 30 millones de habitantes de promedio, y nosotros a través del lago de Valencia tendríamos para suministrarle agua a la Gran Caracas, al estado Miranda, al estado Aragua, al estado Carabobo y al estado Cogede, que son más o menos una población aproximada de 14, 15 millones de habitantes. Es decir, nosotros tenemos en Aragua capital, recursos suficientes, no solamente en agua, tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos turismo, contamos en los 18 municipios. Aragua cuenta con 18 municipios y 50 parroquias. En los 18 municipios se puede desarrollar perfectamente la actividad agrícola y pecuaria, y pudiéramos nosotros colaborar con el consumo de alimentos en varios estados, además de suplir la demanda de nuestro estado de Aragua, suplir la demanda de varios estados venezolanos. Pero además tenemos turismo, nosotros tenemos playas preciosas, las mejores playas del centro del país están en Ocumare de la Costa, Choroní, Chuao, en fin, todas esas playas que conocen mucha gente venezolana. Pero además tenemos la Colonia Tovar, que es una tacita de plata. La Colonia Tovar es el municipio en Latinoamérica que tiene mayor ingreso per cápita. Ellos desarrollan no solamente el turismo, sino la agricultura, y son gente muy trabajadora, gente muy honesta, gente que te recibe con mucho cariño, con mucho calor humano, y allí pues tenemos para desplegar una gran actividad turística que todo el pueblo venezolano lo reconoce. Pero Aragua además es tierra de gente muy famosa. Aragua es cuna de Simón Díaz, el gran Simón Díaz, que puso a Venezuela, a nuestro pabellón nacional lo enarboló a nivel mundial con su Caballo Viejo y todas sus canciones que todos conocemos. Pero además tenemos belleza. De aquí de Aragua tenemos a Pilín León y tenemos a Alicia Machado. Pilín León fue en Miss Mundo en el año 85, creo, 84, no recuerdo, sí, 83, 84. Y luego tenemos a Alicia Machado, que fue Miss Universo. Así que en Aragua tenemos todo para que Aragua sea realmente una Aragua potencia, que no la vemos por ningún lado. No, y claro, y destacar también a José Félix Rivas, si hablamos un poco más atrás. Sí, hay muchos valores. Solo me dediqué a citar 3 ejemplos, 2 de la belleza y 1 de la música, del folclore nacional, que fue El Caballo Viejo. Es una canción que ha sido interpretada en muchísimos idiomas, sí. Y hasta en árabe ha sido cantado el Caballo Viejo. Así es que para nosotros Simón Díaz es una joya, es un ícono nacional que nos representó a nivel mundial con su música, con su folclore, que dio a conocer en latitudes internacionales. Eso es verdad. Amigos, entre nosotros, a nivel nacional, diría yo también, porque Capital se escucha nacional, está el ingeniero civil con maestría en Administración de Empresa, Marino Azcárate, actualmente presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Aragua. Ingeniero, la importancia de tener tantos recursos, diría cualquiera, tantas prerrogativas, ¿cómo se calificaría el tiempo que ha pasado y el tiempo que constantemente escuchamos a quienes de alguna forma nos dirigen, que estamos en evolución o en revolución o en progreso? ¿Cómo se interpreta todo eso en función de lo que hoy estamos padeciendo? Fíjese, por ejemplo, pequeñitamente, por ejemplo, en La Victoria, usted nació en La Victoria, Estado de Aragua, por ejemplo... No, yo soy de Barbacoa, pero a La Victoria me acogió, y aquí llevo más de la mitad de mi vida. Yo llegué a La Victoria en el año 78, llevo ya 42 años en esta ciudad en la que nació uno de mis hijos y se crió y estudió, y mis hijos estudiaron acá,
llegaron la mayor llegó muy pequeña y mi segundo hijo nació acá y en consecuencia hicieron su educación primaria y su educación secundaria acá en la ciudad de La Victoria y yo no creo que de aquí de La Victoria me vaya a mudar. Oye, qué bien esa posición. Bueno, venezolano eres también. Fíjese, entonces, como le comentaba, ¿por qué falta el agua tanto en La Victoria? ¿Por qué falta, digamos, sí, en casi hay esfuerzo, no vamos a desconocerlos, ¿verdad? Pero hay sector, por ejemplo, como La Mora, la tercera entrada, hay personas que lo conocen a uno y de alguna forma se enteraron ayer que hoy estaría en el espacio y con gran honor lo tenemos y gracias a usted, porque allí no les llega por casi años el agua y cuando ha llegado alguna vez, pero sobre casi 6 meses, 8 meses, es un chorrito. ¿Qué es lo que le afecta? Ellos dicen, caramba, ¿qué será lo que falta? Nosotros podríamos dejar hasta de comer para que esa agua fluya. Hay niños. Usted sabe lo importante que es ese vital líquido. ¿Qué opinión le merece usted? Usted es una persona que también tiene una trayectoria socialmente. Sí, yo en años pasados, en épocas pasadas, y siempre, permanentemente, he estado en la medida de mis posibilidades, desde el punto de vista profesional, aportando soluciones para el problema del agua y de otros problemas, de otros servicios públicos. Ajá. Por ejemplo, aquí en La Victoria se construyó hace ya 3 décadas el acueducto de Pies del Cerro, que le suministraba a La Victoria 100 litros por segundo. Eso daba una capacidad suficiente para un gran sector de la población de La Victoria. Ajá. Lamentablemente ese acueducto, la zona entre La Victoria y Pies del Cerro fue urbanizada de manera anárquica y hay una gran cantidad de tomas ilegales que han disminuido el caudal que llega a La Victoria. Claro. Este acueducto fue una recomendación personal desde el punto de vista profesional que yo le hice al gobernador de la época, a Hidrocentro y al gobierno nacional. Y fue escuchada mi opinión, fue escuchada mi aporte. También en esa oportunidad propuse que se hiciera una toma en el río Tuy, a la altura de Quebrada Seca, en el Concejo, para suministrarle agua para el consumo humano a toda la población que va desde Sabaneta hasta Las Tejerías. Cuando estuvo el proyecto listo y tenía los recursos listos, tomaron la decisión de no ejecutarlo, lamentablemente. Bueno, el acueducto de Pies del Cerro ha sido un paliativo, pero el problema es el siguiente. El problema es que 1 de cada 2 aragüeños no recibe agua normalmente en los últimos años. Y es que nosotros estamos en la cola, dependemos del acueducto regional del centro, que viene de Carabobo. Y el acueducto regional del centro ha sufrido en los últimos tiempos problemas, falla por la energía eléctrica, falla por falta de mantenimiento de los equipos. En fin, la planta Alejo Zuluaga, que tiene una capacidad instalada para tratar 6.000 litros por segundo, 6.000 litros de agua por segundo, lamentablemente el caudal que trata hoy día es muy reducido porque es una planta diseñada y construida para tratar agua normal, agua dulce. Y entonces resulta que del lago de Valencia ha hecho trasvases hacia el las balsas, Pao Cachinche, del lago de Valencia con aguas que no han sido tratadas previamente. Y entonces eso lo que ha hecho es contaminar el embalse de Pao Cachinche. Y el agua que está bombeándose hacia la planta Alejo Zuluaga, la planta de tratamiento en el estado de Carabobo, no puede ser tratada regularmente como se venía haciendo con el agua normal. Esa agua que está llegando a esa planta de tratamiento tiene un nivel de contaminación altísimo. Caramba. Y entonces la planta que es para tratar agua en condiciones normales ha tenido que reducir y han incrementado la dosis de cloro. En fin, eso ha traído enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver el problema del agua de Carabobo, Cojedes y Aragua? Bueno, de una vez terminar de sanear el lago de Valencia para hacerlo, para ponerlo al servicio de los seres humanos, al servicio del consumo humano y además convertirlo en una zona turística. Por eso yo te decía que en muchos países tener un lago a su alrededor era un plus.
en Aragua lamentablemente tenemos un lago que es una espada de Damocles para las urbanizaciones del sur de Maracay. Casi 8.000 personas que viven en ese sector están bajo el riesgo que algún día el lago de Valencia se pudiera llevarse por delante un muro de contención que le han construido, porque el lago de Valencia tenía históricamente una cota de cero riesgo, y la cota máxima para el cero riesgo era 204 metros sobre el nivel del mar, y resulta que en estos momentos tiene cerca de 215, 216 metros sobre el nivel del mar, porque las obras los proyectos que se elaboraron para ejecutar las obras lamentablemente se paralizaron en el año 2012, y entonces el lago lo que ha hecho es crecer, lo cual se puede verificar perfectamente cuando tú cruzas el viaducto de la Cabrera, sí, que ves que las fundaciones de ese viaducto están plenamente bañadas por las aguas del lago de Valencia, lo cual no sucedía años anteriores. Entonces es un problema de inversión, así como el problema de la energía eléctrica, es un problema de inversión que lamentablemente se ha paralizado, las obras de mantenimiento se han paralizado, no se ha ido mucha gente, mucho personal técnico ha abandonado las instalaciones, la empresa Corpoelec de Venezuela, y hoy día hace falta una inversión altísima y contratar un lote de un buen número de técnicos e ingenieros para poder recuperar el sistema eléctrico nacional. Nosotros, lamentablemente, tenemos que expresar nuestro dolor, porque el sistema eléctrico nacional de Venezuela ocupaba el primer lugar de Latinoamérica y hoy día estamos en el último lugar. Nosotros en el siglo pasado teníamos una demanda de 18.600 megavatios, que era cubierta totalmente por el sistema eléctrico nacional. Hoy día, motivado al cierre de las empresas básicas de Guayana, motivado al casi cierre total del Parque Industrial Nacional y motivado a una diáspora de 5 millones de venezolanos que han abandonado el país, esa demanda se ha reducido de 18.600 megavatios a 12.000. Y lamentablemente tenemos en capacidad instalada 37.500 megavatios y apenas estamos transmitiendo 8.000 megavatios. Eso significa que el país, y en eso está Aragua incluida, porque nosotros tenemos un sistema eléctrico nacional interconectado. Entonces, de 18.600 megavatios que consumíamos y que demandábamos, que cubríamos esa demanda en el siglo pasado, a finales del 90, hoy día hemos pasado a una demanda de 12.000 megavatios y apenas estamos transmitiendo 8.000 megavatios. Es decir, hay un déficit de 4.000 megavatios que para recuperar el sistema eléctrico nacional se necesita una inversión de 15.500 millones de dólares y ejecutar esas obras en un plazo entre 5 y 8 años. Además de eso, necesitamos contratar 6.000 técnicos, contratar y formarlos, 6.000 técnicos y 600 ingenieros para poder llevar nuestro sistema eléctrico nacional al lugar que teníamos en años pasados. Amigas y amigos, mire, tenemos pues en la línea telefónica al ingeniero civil con maestría en administración de empresa, el ingeniero Marino Azcárate, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Aragua. Ingeniero, vamos a un interesante comercial. Si podemos retomar nuevamente la comunicación, le damos 5 o 6 minutitos, ¿verdad? Si quieres, puedes cortar un poquito la llamada, te volvemos, ¿verdad? O nos vuelves a llamar. En 5 o 6 minutos nos volvemos a conectar. Sí, en 6 minuticos para no terminar, porque está interesante la conversación y es 1 hora y prefiero utilizarla contigo. ¿Te parece? Perfecto. Gracias, ingeniero. Gracias. Superestelares Sculpi. A través de Radio Capital 710.com. Con buena música y buen humor, a toda hora la información. Cuando me preguntan siempre yo respondo. Oigo Radio Capital, Capital 710. Superestelares Sculpi. Dentro de un rato vamos a estar nuevamente
conversando con el ingeniero Marino Azcárate. Ajá. Si quiere, estamos intentando que nos llame porque quiero terminar el espacio, ya que de alguna manera él lo ha destacado muy bien. Es el ingeniero civil con maestría en administración de empresas, Marino Azcárate, presidente del Colegio del Estado Aragua. Bien, vamos a ver si logramos conectarnos nuevamente. En este sentido, él destacaba la importancia de la situación que se vive con el agua y lo importante que es desde el estado de Aragua surte a Caracas. De manera que vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, pero lo importante es eso, que la inversión a tiempo no ha sido efectiva, el tiempo ha pasado sobre la base de ese deterioro, de ese desgaste humano que a la larga no ha dado respuesta dentro de esa burocracia. A ver, bien, Henry, ¿está por ahí? Ah, sí, Henry está por allí. Bien, vamos a esperar un ratico más. Sin embargo, la importancia que tienen los derechos humanos a veces nos llama la atención. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero a veces los derechos, ¿cómo son tergiversados sobre la base de todo lo que tratamos de demostrar con hechos y necesidades, y quienes de alguna forma lo dirigen no son cónsonos con esa respuesta? Bien, allí está el problema del ser humano. Sin embargo, les voy a leer un pequeño párrafo que es muy importante de Séneca, un escritor español. No existe arte más difícil que el de vivir, porque para las demás artes y ciencias de todas partes se encuentran numerosos maestros. Hasta personas jóvenes creen que las han aprendido de tal manera que se las pueden enseñar a otros. Y durante toda la vida tienen uno que seguir aprendiendo a vivir y, cosa que os sorprenderá más aún, durante toda la vida tiene uno que aprender a morir. Claro, esa es la respuesta más importante. ¿A qué? Porque el éxito arrastra al final que el reconocimiento de una sociedad que le ve a usted. Hoy por hoy se ha dado ese ejemplo, el caso del doctor José Gregorio Hernández, donde siendo laico, por supuesto, de alguna manera guardaba una relación con los términos más importantes de la Iglesia, pero en ese sentido no dejaba... un momentico, que el ingeniero nos está llamando, ¿verdad? En estos instantes. Espero que Henry está por allí. Henry, ¿estás viendo allí la... A ver si me atiendes. Perfecto, un momentito. Entonces, en este sentido, destacaba yo, él dice que está un poquito ocupado. Debe ser, vamos a ver, vamos a esperar. Sí, estamos tratando de... Estoy aquí tratando de... Pero no ha llegado la llamada del ingeniero. No ha llegado. Está un poquito... Por eso me hubiese gustado que hubiese estado acá. Pero claro, así son las comunicaciones. Teníamos una conversación interesante. Me ha comunicado por aquí que suena ocupado, pero no, está desocupado. Está perfecto. Bueno, como les destacaba, pues, entonces, la importancia de llegar a los éxitos más extraordinarios es que esa sociedad se los devuelva antes de usted creer que podía ser. Fíjese que eso
es importante. Fíjese que cuando hacía el comentario de Bob Dylan, él lo hizo inspirado en ser mejor que Elvis Presley. Cuando el doctor José Gregorio Hernández, de alguna manera aspiraba a ser reconocido en sus estudios como sacerdote en el extranjero, no soportó su salud, no soportó. Sin embargo, uno no deja de creer, y así como lo expresan en las películas, él creo que moriría pensando en que Dios no quería aceptarlo. Sin embargo, su buen proceder, su conducta ecuánime, su propósito como profesional en curar y hasta donde pudiera llegar con sus manos y su sabiduría, la cura de algún enfermo, no dejaba de entrever que era lo mismo que podía ser una persona dedicada ya por completo a ser seglar, aunque dice seglar y laico, es lo mismo, pero guardando las diferencias, ¿verdad?, de inclinación con la Iglesia. Sin embargo, el laico, más de conducta personal que condicionada. Sin embargo, de alguna manera se acercaba a la Iglesia y hasta con Monseñor buscaba el propósito de demostrarle su inclinación, pero su salud le afectó. Pero fíjense, a lo mejor donde quiera que esté, por darle un término, estará sorprendido de ser pronto, o es un beato, pues, un santo, y después será canonizado como santo, aunque el pueblo le dice que es un santo y sus milagros de alguna manera han sido demostrados, y con fe sobre esa persona logra ser lo que es hoy en nuestra sociedad. Por eso es que es tan importante, independientemente de los títulos que se tengan y lo que uno quisiera demostrar, si la sociedad reconoce eso, no hace falta hacer tanto alarde para demostrar que se tiene una conducta y no ese humanismo como utopía real, que nos embarga, si se quiere, a todos. Sí, porque si uno extrae un poco de uno, dice, este no es, pero aquel sí es. No, es eso que no es capaz de entender el mismo ser humano en función de su propósito. Y de allí, el propósito de tener el éxito que pueda tener independientemente de lo que se proponga. Bien, ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Gracias, Luis. Aquí estamos, sí, con la carabina al hombro nuevamente. Sí, yo me preocupaba porque me pasaste un mensajito, pero no sé qué, el teléfono no me pudo responder, enviarte el mensaje. Digo, caramba, ahora, pero por eso te decía lo que son las líneas telefónicas. Oye, pero entonces, bueno, tenemos 20 minuticos, te los voy a dedicar todo a ti. Mira, en relación a eso de las líneas, no te preocupes que yo soy víctima desde hace 5 meses, que no tengo ni teléfono en mi casa ni internet. Y así estamos nosotros. Así que por eso que yo te decía que Aragua está en el promedio nacional. En el promedio nacional. Ingeniero, aproveche, pero un poquito nada más porque te voy a tocar otro puntito a nivel educacional. ¿Tú crees que sea posible? Me enviaron un mensajito, lo de la urbanización la Mora, por ahí por la tercera entrada, que es posible solucionar ese problemita. Esa gente, mira que la pasan mal y hay bastante familia que conozco con niños. Es posible que no que sea tu responsabilidad al comunicarnos por acá, sea a propósito de que sea el ingeniero Azcárate, ¿verdad? No, sino sencillamente habrá una posibilidad de ayudar a esas personas. Bueno, mira, en mi condición de presidente del Colegio de Ingenieros, yo no me puedo negar, como profesional, la ley nos establece que nosotros somos responsables de cuidar el patrimonio nacional, y además somos asesores del Estado, claro, en la materia que nos compete. A veces el Estado nos lo pide y a veces lo hacemos a motu propio, y si nos lo pide una comunidad, con mucho gusto. No ha sido la primera vez que yo me he reunido con comunidades. Así que bueno, faltaría que tú coordines con el grupo de vecinos un encuentro que nos podamos reunir y escuchar, a ver qué intercambiar ideas, a ver qué podemos
entre ellos y nosotros resolver, a ver qué ideas surgen. Yo sé que el problema del agua de la Mora es históricamente grave. Sé que hay sectores que pasan días sin recibir el vital líquido, y la Victoria, es un problema. Yo te decía al principio que 1 de cada 2 aragüeños no recibe normalmente el servicio de agua potable. Sí. Que los victorianos no estamos exentos, porque además nosotros estamos en la cola, como te decía, del sistema regional del centro. Pero bueno, vamos a reunirnos con esa comunidad a ver qué solución podemos nosotros aportar, y ojalá y podamos resolverle, o por lo menos paliar, mitigar el grave problema de falta de servicio de agua a muchísima gente en el estado de Aragua, y ojalá podamos resolverles, ayudarles a los amigos de la Mora. Trataré, bueno, de alguna manera, tomando su palabra, pero sin comprometerlo a fondo, sino en función de orientación, ¿verdad?, de parte suya, ingeniero. En tus manos queda coordinar el encuentro, y bueno, y con mucho gusto nos podemos reunir o en la Mora o en un sitio por acá en el Colegio de Ingenieros, aquí en La Victoria, qué sé yo, donde sea posible. ¿Cómo no, ingeniero? Amigas, amigos, estamos en la línea con el ingeniero civil con maestría en administración de empresa, el ingeniero civil Marino Azcárate, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Aragua. Ingeniero, usted ha sido decano de la Universidad Bicentenaria. A grosso modo, ¿cómo ve usted el inicio del año escolar y qué orientaciones pudiera dar en ese aspecto, tomando en cuenta que no hay computadora, líneas telefónicas dañadas, el internet no se puede, una incomunicación total? ¿Cree usted que un año escolar se puede iniciar de qué manera con esas adversidades? Mira, lamentablemente el problema de la pandemia que nos afectó a todos, creo que agarró al Estado, al gobierno, al Ministerio de Educación, como uno dice, lo agarró el catarro sin pañuelo. Yo trabajo en una universidad, por cierto. Sí. Tenemos un rector que es muy activo, el doctor Basilio Sánchez, que en el año 2010 comenzó a trabajar sobre la instalación de una plataforma para dictar clases vía online. Cuando en marzo se decretó la cuarentena, que se suspendieron todas las actividades escolares presenciales, la Universidad Bicentenaria no tuvo ningún problema, porque ya su plataforma tiene 10 años funcionando, y lo que hicimos es que las pocas actividades presenciales que se dictaban se trasladaron a la vía online, a la actividad virtual. Y bueno, se terminó el primer trimestre del año 2020 y se está terminando el segundo trimestre del 2020, y estamos ya inscribiendo para iniciar en los próximos días, a mediados de agosto, el tercer trimestre del año. Lamentablemente, en las instituciones públicas ese no es el panorama, y en muchísimas universidades privadas también tienen el problema de la comunicación. Ahora, en relación a la educación secundaria, es una catástrofe, es un caos. Yo lamentablemente no quisiera estar en los zapatos de esos muchachos en su formación, porque es muy poca la información a través de la vía virtual que pueden recibir, visto la situación precaria de las comunicaciones nacionales, de las comunicaciones por internet, y además no todos los muchachos de bajos recursos tienen capacidad para tener una computadora, como tú lo dices. Yo no sé, el gobierno debería incrementar el plan del plan de más Canaima, computadora, teléfonos inteligentes, ¿verdad? Ampliar la banda, ¿verdad? Con esos propósitos, y de esa manera puede que la gente y los maestros se acostumbren rápidamente por la emergencia a desarrollar esa forma de enseñanza, ¿verdad? Sí, señor. Pero hay que hacer un gran esfuerzo, una gran inversión, sí. Ponerse al frente de este problema, porque es una situación nacional que perjudica a una gran población estudiantil que no tiene pues los recursos suficientes para cumplir con esta actividad virtual. Pero ojalá y este año que dicen van a comenzar con pandemia o sin pandemia, el próximo año, este año que está terminando, yo creo que lo terminaron en precarias condiciones. Sí, No bueno, sé. y mucha deficiencia según la
la Universidad Central de Venezuela, la memoria educativa que conduce el doctor Luis Bravo Jáuregui. Sí, no solamente, por eso, no solamente a nivel secundario, yo te nombré varias universidades, sí. públicas y privadas, que no cuentan con los recursos para instalar, para poner a funcionar una plataforma que permita la actividad virtual. Ingeniero, mire, estamos llegando prácticamente, me están haciendo señas, usted sabe que el tiempo aquí rueda muy rápidamente y bueno, y en esa interferencia entre tratar de usted de comunicarse con nosotros también hace un poquito de descuento. Caramba, unas palabritas finales de orientación sobre la base ecuménica, ¿verdad? Sí. De Venezuela, su orientación y esperándola en otra oportunidad. A ver. Al principio me preguntaste sobre el sistema de salud de Venezuela y aquí tengo una cifra que acaba de aportar por una red el amigo Mario Buffone, que es precisamente ahí el profesor Mario Buffone, sí, de ahí del Mora, que es un profesor historiador y que se ha dado a la tarea de estudiar la historia contemporánea. Y en materia de salud, él reporta que en el año 1936, cuando se fundó el Ministerio de Sanidad, hasta el año 1957 fueron creadas 14.980 camas hospitalarias. Del año 58 al año 98 se crearon 25.417 camas para totalizar 40.400. Y en el periodo 1999-2020 se crearon 5.070 nuevas camas. Esto indica que el ritmo ha decrecido y que con la pandemia y con esta situación de emergencia que confronta la población venezolana, hay que hacer un gran esfuerzo. Y en estos días, en esta mañana estaba leyendo una propuesta del arzobispo de Coro, el monseñor, no recuerdo el nombre, el monseñor coreano, muy movido siempre en las redes, sí. Le propone al gobierno nacional que en lugar de utilizar las iglesias para recibir enfermos del COVID-19, las iglesias no cuentan con baños, que en lugar de utilizar esas instalaciones de la iglesia, se utilicen los cuarteles. Los cuarteles son instalaciones pero más ingeniero, apropiadas. pero ingeniero, por otra parte, hay muchos hospitales que están desasistidos y los espacios están allí, ¿por qué no repararlos? Eso es. Bueno, esos son trabajos de emergencia que hay que, si los hubiésemos acometido a comienzos de este año, cuando ya se sabía que este virus estaba rondando por el planeta y que iba a llegar a Venezuela y que llegó a mediados de marzo, si nosotros hubiésemos acometido un trabajo de emergencia, un trabajo especial con nuestros hospitales, con nuestros centros asistenciales, la situación sería otra. Y no necesariamente porque hay que enfermarse, no necesariamente por eso, ¿eh? Bueno, ingeniero, mire, nos estamos marchando, ¿vale? Entonces, en todo caso, mire que te estoy haciendo puras arrugas, diría yo. Cuando deberíamos estar en otras condiciones. En otras condiciones. Gracias, ingeniero Marino Azacárate. Estuvo con nosotros en los 710 de la primerísima Radio Capital, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado de Aragua. En otra oportunidad te invitaremos con el mayor gusto para tu sabia y calificada opinión. Gracias, buenas tardes, amigas y amigos. Lo hizo Henry en los controles, en la producción general de supervisión y dirección, el señor Duque. Por esta parte les habló Sculpi. Gracias una vez más. Superestelares Sculpi volverá a estar con ustedes el próximo sábado a las 2 de la tarde por Capital, la emisora que hace gustar la AM otra vez.